Bueno, quizás no sean 69 semanas las que faltan, pero vamos despacio de todas maneras, vamos despacio, estudiando poco a poco la palabra de Dios y así creo que aprendemos más y mejor que corriendo donde quedan muchas dudas y muchas lagunas. La palabra de Dios la estamos leyendo ahora porque en su discurso escatológico, que es lo que estamos tratando en el estudio de Mateo 24 y 25, el Señor hace referencia a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y entre paréntesis, Mateo escribió: el que lee entienda. Pues bueno, vamos a mirar qué dijo Daniel y qué es lo que debemos entender. Y es lo que estamos haciendo. Ya hace 2 semanas, esta es la tercera que estamos hablando acerca de las 70 semanas del libro de Daniel. Y el texto bíblico dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y el fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Bueno, aquí dice al final: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Oremos y pidámosle a Dios luz, iluminación con su Santo Espíritu. Amado Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad que una vez más me das, Señor, de hablar de tu palabra, hablar de tu amor, hablar de tu bondad, de tu misericordia, Señor. Te pido que me des palabras apropiadas, precisas, propicias para que los amigos, sobre todo hoy, también los hermanos, todos entendamos tu palabra, Señor. Ilumina a cada uno de ellos, a mí también, Señor, con tu Santo Espíritu. Inspírame, Señor, en esta mañana de estudio bíblico y háblanos a todos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, aquí estamos para seguir hablando de la palabra del Señor. Hay personas que poco se refieren a estos temas escatológicos. Y pues a veces se hace porque hay muchas, o sea, se evita eso porque hay muchas posiciones. Entonces la gente trata más bien de evitar las diferentes cuestiones que causan conflicto en la interpretación y pues se mantienen al margen, ¿no? Pero la Biblia sí habla de profecía desde el principio hasta el fin. La Biblia eh, contiene en su mayor parte textos proféticos, y no solamente proféticos en el sentido de predecir, sino de que alguien habla en lugar de Dios, el profeta que dice
vino a mí palabra de Jehová diciendo, y comienza a hablar. Uno de los títulos del Mesías precisamente era el profeta que ha de venir. Bueno, yo quisiera, amados hermanos, llamarles antes la atención, antes de seguir con la secuencia de las 70 semanas, llamarles la atención precisamente a este asunto, porque así como hay algunos que pues evitan, hay otros que son fascinados. Y tan fascinados que hasta especulan y hablan más de la cuenta acerca de estos temas proféticos del fin del mundo y de todo lo demás. No solamente cristianos, también la gente, películas, libros sobre Apocalipsis ahora. La gente está fascinada con eso de los ovnis, ¿no? Y el fin del mundo que ellos están pensando ocurrirá con las naves intergalácticas que llegarán a esta tierra, en fin. ¿Por qué esa fascinación de la mayoría por temas futuristas, digámoslo? Bueno, creo que hay una muy sencilla y simple, digo yo, pero importante razón. Y es porque en el fondo del ser humano, todos sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos los mortales venimos con el mismo virus de enfermedad llamado pecado. Y entonces entendemos que las cosas no están bien. Quizás tenemos el concepto de bien, de mejor, y nos damos cuenta que este mundo no va mejorando, sino que va empeorando. Este mundo va de mal en peor. Y entonces hay como ese anhelo, ¿no? Pero ¿será que no hay un lugar donde haya paz, ¿no? Muy dentro de su corazón, algunos teólogos, algunos escritores lo han expresado, que todo ser humano tiene dentro de su alma, dentro del interior de su ser, un anhelo por Dios, aunque él no lo percibe de esa manera y no lo entiende de esa manera. Pero alguien decía, nos has creado para ti. Y solamente cuando cuando estemos contigo, será satisfecha esa necesidad. Hay un anhelo por algo mejor. Y como aquí no se consigue, quizás la gente piensa, bueno, en otro planeta, ¿no? Vamos a colonizar, vamos allá a tal parte. Estoy leyendo un librito por allí que me recomendaron que se llama, hablando de la Constitución de los Estados Unidos, sabe que comienza la Constitución, We the People, ¿no? Nosotros, el pueblo. Pero ese libro se llama We the Fallen People. Nosotros, la gente caída. En todo ser humano hay una conciencia que dice, hay algo que pudiera estar mejor, pero no está bien. ¿Por qué? Bueno, porque hay maldad en el ser humano. Aparte de eso, bueno, siempre la gente quiere como una eternidad, ¿no? La muerte es un tema que la gente no quiere tocar. No. Tiene que haber algo. Yo quiero el elipsis de la juventud. Entonces piensan en esas cosas, esas películas que congelan a la gente y la mantienen así en un estado vegetativo y después dentro de muchos años vuelven otra vez a la vida. Y bueno, películas de todas especies, ¿no? Eclesiastés 3:11 dice que el Señor ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos. Así que en medio de esta caótica situación que estamos viviendo, hay un concepto de eternidad en el ser humano, aunque el hombre no alcance a comprenderlo del todo. Y por eso está esa inclinación, o esa inquietud más bien, esa inquietud acerca del fin de las cosas, cómo terminará esto. Y bueno, hay un conocimiento universal de Dios, una revelación. Romanos capítulo 1 nos habla de eso.
también nos habla el Salmo 19 acerca de esa revelación universal de Dios. Así que no hay excusa, ¿no? El hombre, a pesar de su pecado y a pesar de la ruina espiritual en la que se encuentra después de la caída del capítulo 3 del libro de Génesis, de todas maneras, el hombre, cada ser humano, sabe que existe un Dios, existe un ser, porque hay evidencias de él por todas partes. Y, como decía, hay como un anhelo por ese Edén que se perdió, por ese paraíso. Y repito, los no creyentes pues no tienen idea de ese vacío, ¿no? Como cantan los hermanos también, este vacío, vacío. Solamente Jesucristo puede llenar ese vacío. No la plata, no la fama, no los títulos académicos, no. Solamente Jesús puede llenar ese vacío de su corazón. Hace unos días, la semana pasada, si mal no estoy, falleció en Colombia el hermano Héctor Retamoso, un hombre de quien aprendimos bastante. Y ese hombre llegó a ser científico. Estuvo en la cúspide de la ciencia, pero cuando llegó allá se dio cuenta, esto no me llena, esto no me satisface. Subí por la escalera equivocada y llegué donde no pensaba que iba a llegar. Aquí no era donde yo quería llegar. ¿Y sabe qué llenó su alma? ¿Qué llenó el vacío? No la ciencia, el conocimiento de la química, que fue lo que él estudió, sino Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor es el único que puede llenar el vacío que hay en el ser humano. Los creyentes en Cristo sabemos eso y por eso tenemos una responsabilidad moral, una deuda moral. ¿Cuál es? Proclamarlo a los que no lo saben. Pero para hacer eso, para proclamar con propiedad la palabra del Señor, necesitamos estudiar pues las promesas que están reveladas en la Biblia y entenderlas apropiadamente para explicarlas así con propiedad, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien o que usa bien la palabra de verdad. Así que, amados hermanos, en esta introducción, pues siempre me alargo en la introducción, démosle prioridad a enseñar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, repito, habla mucho de profecía y la habla con precisión, como vamos a verlo ahora en este ejemplo de esta famosa profecía de las 70 semanas. Vamos a enseñarla, la profecía desenredando. La gente a veces no entiende esto. La confusión crea un problema, pero estudiar la Biblia no crea problemas. Lo que pasa es que hay muchos que enseñan mal la palabra de verdad y todo lo viven espiritualizando y conocemos de personas que se han atrevido incluso a predecir una fecha, ¿no? Una fecha, afirmaciones falsas por sobre todo erróneas, pero han tenido seguidores, así se han formado y se han acabado también varias sectas malinterpretando las profecías bíblicas. Y eso ha causado mal testimonio. Bien, quizás por eso algunos han sido como apáticos a estos temas. Famosos han sido los casos en los que algunos líderes religiosos han dado fechas y como no se han cumplido, hay gente hasta que ha perdido dinero porque lo han vendido todo pensando que ya viene el Señor el domingo y no vino el Señor. Maestros sensacionalistas, falsos maestros con predicciones que no se han cumplido y entonces han dejado en ridículo, entre comillas, el testimonio de la palabra de Dios que ellos usaron mal, lo usaron mal, pero la gente entonces, sin estudiar, dice, fanáticos ahí todos que estudian ese libro, están locos. Cuando estaba ya en la cumbre de pastor, había un hermano que tenía un problema y por cierta situación llegó a una clínica de reposo. Y entonces yo fui a visitarlo al hermano. Y cuando llegué allá, a ese lugar, donde entre comillas están los loquitos, entonces el portero me dijo, soy el pastor.
de Hugo, se llamaba él, el evangélico. Sí. ¡Ja! Mejor dicho, por los que están locos acá por leer ese libro. Iba con la Biblia. Entonces le dije yo, o sea que todos los que están acá, locos, todos los que están acá son evangélicos. El único era, y no estaba loco, de todas maneras, tenía nada más una situación, el hermano Hugo. Pero el hombre se quedó callado. Y bueno, siga, pastor, siga y visítelo. No, leer la Biblia no trae locura a la gente. Quizás malinterpretarla y hablar lo que se le venga a la cabeza, pues deja un mal testimonio. Pero vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, la profecía bíblica con esperanza. Ahí tenemos detalles que nos alegran y nos animan a guardar con paciencia esta esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra bendita esperanza. Ese dolor y sufrimiento, como leíamos en el Salmo, esto es pasajero, es temporal, se acabará. Algún día seremos transformados y ya no tendremos dolor de espalda como el que tengo ahora yo en estos minutos, ni dolor de huesos, ni dolor de nada. Todo se acabará, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Esa es la bendita esperanza que tenemos los cristianos. Habrá un final dichoso, dice la palabra de Dios. El fin del discurso es mejor que el comienzo. Si nos fascina sentir la presencia de Dios, si nos fascina regocijarnos en Él, pues nos va a fascinar mucho más estar para siempre en su presencia, recibir al Señor en los aires y estar para siempre con el Señor. Vamos a estar anhelando eso. Así que, amados hermanos, yo con esta introducción vamos a mirar ahora el texto. No, vamos a mirar acá esta presentación que tengo y ahí vamos a ir comentando algo acerca del libro de Daniel. La profecía de las 70 semanas es lo que estamos estudiando. Hemos hablado ya de varias cositas interesantes nosotros aquí y hoy nada más quiero recordarle y aportar otro poquito en esta media hora que me queda. Hablamos del contexto histórico del libro. El libro se escribió realmente en el siglo VI antes de Cristo, no como algunos creen, que dicen que se escribió ya en la época de los macabeos. En fin, hay gente que critica, la otra vez les comentaba acerca de eso. Y hay un libro ahí que yo estoy leyendo que le dedica más de 50 páginas a explicar cada uno de esos argumentos que tienen los que no creen en la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, como tampoco algunos creen que Isaías pudo predecir algunas de las cosas, porque ellos no creen en eso, pero los creyentes en Dios, en su palabra, en los milagros, sabemos que el Señor puede con años de anticipación predecir algunas cosas. Vimos que bíblicamente hay tres pueblos: la iglesia, los gentiles y los judíos. Que la profecía de Daniel o el texto de Daniel, que entre otras cosas algunos críticos dicen ese ni profeta es, porque los judíos ni lo tienen por profeta. Bueno, el libro de Daniel no habla de la iglesia, sino que habla de los gentiles en su primera parte y de los israelitas en su segunda parte. Fue lo que vimos la vez pasada. Si usted no estuvo con nosotros, le invitamos a que despacio vaya al programa anterior y lo vea. La iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento que fue dado precisamente en el Nuevo Testamento. Aquí con esta gráfica podemos verlo un poquito mejor. Lo que los antiguos hombres de Dios vieron fue el advenimiento del Mesías y también su batalla con el anticristo y la inauguración del reino. Eso fue lo que ellos vieron. El día grande y temible de Jehová. Pero ¿qué no vieron ellos? No vieron este periodo, este valle, que llaman algunos el valle de la iglesia. Nuestro punto de vista, pues, es privilegiado. Nosotros ya podemos de acá analizar las cosas pasadas y también mirar con esperanza lo que está por venir. Este pedacito de acá, vamos a verlo, quizás no hoy, pero después. Este pedacito de acá es la semana 70, la última semana. 69 semanas se han cumplido hasta acá.
Bueno, pero lo veremos. Esto es un paréntesis que ya miraremos ahora cómo interpretar apropiadamente eso. Perdón. La profecía, alguna profecía es parentética. Bueno, Daniel está orando, buscando el rostro del Señor en oración, en ayuno, porque él se da cuenta que el tiempo se está acercando. Ojalá tomemos ejemplo de él, hermanos. Usted y yo también sabemos que el tiempo se está acercando. Pues busquemos al Señor en oración, en ruego, en súplica. Y el Señor no se tardará en respondernos como se tardó en responder a Daniel. Y le dijo, eso es lo que vimos la semana pasada, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso fue lo que explicamos. Ese versículo 24 lo explicamos detalladamente. Hablamos de el término semanas, sabá, y qué significa ese término, 7, 77, pero 77 de qué. Entonces vimos que se refería por el contexto a años, no días ni meses, sino años. Lo explicamos allí, miramos algunos versículos también. Por allí Thomas Harrison, el pastor, colocó otro que no lo tenía yo. En Levítico también, donde se habla de día por año, no es ajena a la cosmovisión bíblica, el concepto de día por año, sino que está allí en la palabra de Dios claramente estipulado. Levítico 25:8 dice, y contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Levítico, y también habíamos visto Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Fueron los textos que estuvimos viendo en ese programa hace 8 días. ¿Para qué son? Bueno, ¿a quiénes se refiere? Pues se refiere a Israel y a Jerusalén. Este tiempo determinado, estas 70 semanas de años, 490 años, están determinados ¿para quiénes? Para los israelitas y para la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué pasará? Va a terminar la prevaricación, se va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad. Hay 6 propósitos de estas semanas. Se va a traer la justicia perdurable, esto todavía está pendiente. Podríamos decir que las 3 primeras se han cumplido al menos en forma parcial con la primera venida de Cristo en la tierra, ya hablemos un poquito de eso. Y las 3 últimas están pendientes. Traer la visión, traer la justicia perdurable, eso se establecerá en el reino milenial, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Otra traducción dice, y ungir al lugar santísimo. Bien, la profecía de las 70 semanas o 490 años que Dios ha determinado para su pueblo Israel, pues son para cumplir todos los pactos y las promesas que el Señor hizo a ese pueblo, al pueblo de Israel. Promesas literales, como veíamos la vez pasada. Miramos, las promesas para la iglesia son promesas espirituales, celestiales. Leímos un ejemplo de eso en Efesios capítulo número 1. Pero Israel tiene promesas terrenales que aún no se han cumplido. Y el Señor las cumplirá. Ahora dice el versículo 25, esto sí es de hoy. Perdón. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, entonces tenemos un desde y un hasta cuándo. ¿Desde cuándo? Ahí está señalado, desde, resaltado, desde
la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y hasta el Mesías príncipe. ¿Qué pasará en el tiempo? Pues habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 son 69 semanas. 69 semanas se deben cumplir desde la orden desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta Cristo. Y en esa época se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto es en la ciudad de Jerusalén. Restaurar y edificar Jerusalén, edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bien, vamos a mirar esto detenidamente, hermanos. Y esto es lo que quiero ya mostrarles hoy. 7, 62 y 1. 7 y 62 son 69 y 1 son 70 semanas. Es decir, 490 años dijimos ya. La vez pasada lo demostramos porque creemos que es años y no días ni meses. 70 semanas de años son 490 años. ¿Cuándo iniciaron? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Y cuándo será el fin? Lo veremos después. Por ahora vamos a mirar el cumplimiento de las primeras 69 semanas. Esta última semana la estaremos estudiando detenidamente en posteriores programas, comparando el discurso escatológico y el contenido de Apocalipsis en esta última semana. Pero estas 69 ya están cumplidas desde la salida de la orden para edificar la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta Cristo. Aquí hay 69 semanas. Bueno, vamos a mirarlo detenidamente, como les dije en este programa, estos 3 bloques. Un primer bloque que está ahí de verde, un segundo bloque que está con rojo, que ya se han cumplido, y luego hay una semana, que es la semana 70, que es la que va a completar todo lo que la profecía está diciendo, y es interesante saber bien este asunto, amados hermanos. 490 años que además no se cumplen de manera lineal en el tiempo cronológico tal y como lo vemos en esta gráfica, sino que hay un intervalo. Algunos dicen intervalo, pero creo que es intervalo realmente la pronunciación de esta palabra. Y ese periodo, esa pausa está aquí entre la semana 69 y la última semana. Aquí donde tengo este cursor, aquí hay una pausa, así que allí se interrumpe el curso cronológico lineal. Aquí en la 69 hubo un stop y estamos en un periodo de gracia ahora, pero después esta semana también se cumplirá. Ya lo vamos a ver, no se afane por eso, que lo vamos a explicar detenidamente. Entonces la primera semana, el primer periodo que está con verde son 7 semanas, es decir, 49 años. Luego la segunda, 62 semanas, o sea, 434 años. Es decir, que hay 483 años que ya se han cumplido, 483, y faltarían 7 para completar los 490. 483 ya se han cumplido. Sí, ya se han cumplido, y es lo que vamos a demostrar ahora de manera gráfica, o bueno, aquí con gráficas, pues. ¿Cuándo exactamente se inició el conteo de estas 70 semanas? Ahí lo dice en Daniel 9:25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén. ¿Cuándo se dio esa orden? Bueno, ese es el problema, y ahí hay varias interpretaciones. Entonces, vamos a mirar que hay por lo menos 3. Este autor que estaba consultando en estos días dice que algunos argumentan que hay 4 decretos. 4 decretos.
Pero realmente luego él lo enseña, este escritor es el señor Evis Carballosa. Evis Carballosa en su libro Daniel y el reino mesiánico. Entonces él dice que el primer decreto fue el de Ciro el persa, Ciro el Grande, que conquistó Babilonia, y entonces el rey persa mostró una gran simpatía hacia el pueblo judío, y en el año 539 Ciro promulgó un edicto que permitía a los judíos reedificar el templo en Jerusalén. No voy a leer estos pasajes por cuestiones de tiempo porque ya se me está acabando, pero de ese edicto se habla en 2 de Crónicas 26 y en Esdras capítulo 1 y capítulo número 6. Ahí se habla de ese edicto que Ciro el persa dio para que los judíos regresaran a reedificar el templo en Jerusalén. Algunos piensan que este es el edicto con el que se arrancó a contar. Un segundo edicto se da en el 529 o 28 a.C., cuando Darío el Medo, promulgó una orden dirigida a un tal Tagnai, gobernador de Judá, quien deseaba saber por qué los judíos estaban reconstruyendo el templo. En los capítulos 5 y 6 se habla que pues realmente de esto, pero realmente Darío, como dice este texto, no promulgó ningún decreto nuevo, sino que nada más él investigó en las memorias de los reyes persas y se encontró y leyó el decreto de Ciro el Grande. Y entonces, después de haber releído esto, lo que Darío solamente hizo fue confirmó la validez de ese decreto. Así que esta orden que dio Darío para que continuara, no interrumpieran la reconstrucción del templo, no se puede tomar como un punto de partida para las 70 semanas, porque no fue un decreto, sino una confirmación del decreto anterior. Pero igual ahí está esta posibilidad. El tercero sería el decreto de Artajerjes, que él dio a Esdras. Está en Esdras capítulo número 7. Algunos lo han considerado como el punto de partida para las 70 semanas. Pero este edicto estimula así a la gente que regrese a la tierra de Israel, pero no se habla de la reconstrucción de la ciudad, se habla de la reconstrucción del templo. Así que este tampoco parece ser, porque se debe hablar de la reconstrucción de la ciudad. En cambio, hay un último decreto en el año 444 a.C., en el año 20 de Artajerjes. Ese está en Nehemías capítulo 2. El rey dio una orden que permitía a Nehemías ir a Jerusalén y dirigir Nehemías la reedificación de la ciudad. Así que varios estudiosos de la palabra señalan que hay varias razones para concluir que este edicto, este decreto, es el más lógico de los que se han mencionado para comenzar desde ahí a contar las 70 semanas del libro de Daniel. En el año 444 aproximadamente de Cristo. Las fechas son precisas de la cronología y esta es una prueba indiscutible de que la Biblia es inspirada por el Señor. El ascenso al trono de Artajerjes ocurrió en el año 465 a.C. Así que el 464 fue el primer año de su reinado y el año 20 entonces sería, se ha fijado en el 444 antes de Cristo. Los 4 decretos que de alguna manera se relacionan con el punto de partida de estas 70 semanas, de esos 4, este es el que mejor armoniza con la revelación bíblica. 444 antes de Cristo. Así que, entonces, en el decreto que está en Nehemías capítulo 2, del versículo 1 al 8, se habla de eso, que el rey, al ver a Nehemías mal y escuchar su petición, él le concedió. Y se promulgaron cartas, se sacó el edicto y de ahí comienza entonces a contarse las 490 años determinados para el pueblo de Israel. Recuerde usted, mi estimado hermano,
y amigo, que desde Malaquías hasta Mateo hay 400 años, ¿verdad? 400 años que decimos son 400 años de silencio. Pues no hay texto bíblico, texto escrito. Malaquías a Mateo. Pero en lo que pasó en estos 400 años, lo que pasó sí estaba profetizado precisamente aquí en el libro de Daniel. Dice hasta el Mesías príncipe. Vamos a mirar esta gráfica que tengo acá. Bueno, hay muchas gráficas como estas. En varios libros he consultado, hay gráficas como estas, interesantes. No se me vaya a complicar, no vaya a decir usted, nos van a enredar aquí la pita a nosotros. No, no le voy a enredar nada. Más bien voy a ayudarle a aclarar algunas cosas. Entonces tenemos las 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad santa que es Jerusalén. 70 semanas de años, 490 años. Y decíamos ya que entonces 69 semanas se han cumplido y nos queda una semana nada más. 7 semanas y 62 semanas son 69. 69 ya se han cumplido. ¿Desde cuándo? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Hasta allí, hasta Cristo, hay 69 semanas cumplidas literalmente. Y después dice, más adelante, y una semana, la última, la semana 70. Un príncipe que ha de venir. Ya estaremos mirando esto con atención más adelante. No hemos hablado todavía de esto. Y el Mesías que viene con poder. Bueno, y ahí inaugura el reino milenial. Esta semana no se ha cumplido. Esta semana está pendiente. Algunos que no creen como nosotros, ya yo he explicado aquí nuestra postura premilenarista, pretribulacional, dispensacionalista, pues dicen, no, esto ya todo se cumplió hasta la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el 70. Bueno, es difícil creerlo y ya lo explicaremos cuando hablemos de esta semana particularmente. Pero estas 69 ya están literalmente cumplidas y es en lo que quiero que nos fijemos, estas semanas de acá. Pues los estudiosos, gente que ha sido muy acuciosa con estos números, y no solamente ahora, yo estaba consultando un libro desde 1800, hay estudiosos que han analizado los años, los días, y hay una precisión impresionante, hermanos. Es admirable. Por lo que algunos dicen, Daniel se tuvo que escribir ya conociendo todo esto, pero no. No necesariamente, porque el que conoce todo habló a través de Daniel. Esa es la razón por la cual hubo un cumplimiento preciso, no porque Daniel ya supiera, sino porque el que habló a través de él o el que le dio la revelación, él sí conoce todas las cosas. Entonces, algunos han encontrado la fecha en la que se promulgó el edicto, el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Y otra fecha también exacta que han encontrado, bueno, aproximada, digámoslo, no exacta, sería el 6 de abril, día primero de la semana, el domingo 6 de abril del año 32 después de Cristo, que ese es el día en el que el Señor entra a la ciudad de Jerusalén en un pollino hijo de asna, en la última semana que él va a pasar allí en la ciudad de Jerusalén, siendo esa la semana de su crucifixión y de su muerte, pero también de su resurrección. 6 de abril del 32. Le digo fechas aproximadas, entonces hay aquí alguna cuestión que algunos dudan, porque hay un cambio en la cronología. No se llevaba la misma cronología antes y por eso hay algunas discrepancias entre algunos. Pero sea cual sea la cuenta que usted saque, lo cierto es que antes de que Cristo muriese ya se cumplieron las 69 semanas. Nehemías 2 dice, en el año 20 del rey Artajerjes, en el mes de Nisán, en el primer día. Entonces los que estudian las cronologías dijeron, esto corresponde al 14 de marzo de 445 antes de Cristo. Y repito, la entrada triunfal
de Jesús, profetizada en Zacarías 9:9, que vendrá sobre ti justo, humilde, en un pollino hijo de asna. Este se cumplió en Lucas 19:20 al 40, y los estudiosos dijeron esto ocurrió el 6 de abril del 32. Bueno, pues desde el 14 de marzo del 445 a.C. hasta el 6 de abril del 32 hay 173.880 días. Y las 69 semanas multiplicado por 7 son 300, y multiplicado por 366, esas son las semanas de años, ¿no? 69 semanas, o sea, 69 por 7, porque son los años, son 483. 483 años multiplicado por 360, que son los días de cada año. ¿Por qué 360? Preguntará alguno. Porque los judíos usaban otro calendario, no solar, sino lunar. Y ese calendario lunar tiene 360 días exactos. 12 meses de 30 días exactos. Así que ahí están los 360 días. Hay algunas porciones de la palabra en Génesis y en Apocalipsis que podemos usar nosotros para demostrar que los meses de los judíos, y también hay estudios que usted podría consultar acerca del calendario hebreo, son los judíos usando un calendario lunar, de 30 días. 30 días. Así que 30 días cada mes son 360, y ahí están los días exactos. Pero esta partecita de acá, y con esto termino hoy. Termino acá con esto, y con esta gráfica continuaremos, Dios mediante, ya dentro de 8 días para hablar de este paréntesis profético. Y vamos a colocar unos ejemplos también de esta profecía parentética. Entre las 69 y las 70 hay un espacio. Después, dice el otro versículo, después de las 69 semanas, después de esto, se le quitará la vida al Mesías. Vamos a hablar también acerca de esto. No fue ni en las 69 semanas, ni en la última semana, sino que dice después se le quitará la vida al Mesías, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Y después, por una semana. Entonces, después de que pase esto, ahí está la otra semana. Hay un paréntesis, ahí lo miraremos despacio la otra semana. Pero quiero terminar con esta demostración. Permítame acá, quizás las cifras, los números no les gusten a muchos, pero es la exactitud que quiero hacer énfasis aquí, la exactitud del cumplimiento profético, que repito, es la prueba de que la Biblia es inspirada por el Señor Jesucristo y que no es invención humana. Resulta que del año 445 al 32 después de Cristo hay 479 años de los nuestros, no 483 como debieran ser de los años lunares, sino 476 años de los solares. Si esto lo multiplicamos por 365, que son los años, los días del año comúnmente reconocidos, nos da 173.746. Pero faltaría sumar de estos 476 años los días de los años bisiestos, son 116. Y además añadir, porque del 14 de marzo al 6 de abril hay 24 días que son adicionales. Sumen esas tres cifras. ¿Y coincidencia? No hay coincidencia. Es que hay una exactitud más bien en la profecía. 173.880 días exactos. 173.880 días exactos. Los 483 años lunares o años proféticos, como llaman algunos de sus textos, de la profecía en Daniel, son exactamente 476 años de los nuestros, los que hay del 445 al 32, más los días bisiestos, más el periodo que hay entre el 14 de marzo y el 6 de abril. No sé si a usted le sorprenderá esto o no, pero pues para quienes estudiamos la Biblia no hay sorpresas.
La Biblia es la palabra de Dios. Pero por ahora, y ojalá que usted, si se le dificultó un poquitico prestar atención a esto, bueno, ahí queda la grabación. Más adelantico usted la podrá ver. Y yo le invito a que lo analice. Mire, mire las cifras, porque se han cumplido 69 semanas, 483 años. De las 70 semanas, 69 se han cumplido literalmente, desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta Cristo. Hay 69 semanas cumplidas, 483 años lunares o años proféticos. Y ahí está la demostración de que exactamente son los mismos días que 476 años de los nuestros, más lo que hay entre el 14 de marzo y el 6 de abril. No son coincidencias, hermano, no son coincidencias. Cae exactamente en el periodo en el que Cristo está llegando a la ciudad de Jerusalén y poco después se le va a quitar la vida. Y lo veremos luego ya en el siguiente versículo. Dice, después se le quitará la vida al Mesías. Bueno, amados hermanos, vamos por partes. Así que despacio, despacio es mejor. Hoy lo dedicamos a demostrar que las 69 primeras semanas ya se han cumplido. Repito, si a usted le costó un poquito de dificultad los números y todo, yo le invito a que repase con calma esta grabación y convénzase de la inspiración de la palabra de Dios. Algunos dicen, no, aquí están mal las cuentas, eso debe coincidir es con el bautismo de Cristo o debe coincidir con el nacimiento, en fin, y tratan de arreglar allí. Total, se han cumplido 69 semanas. Y la última, como esta 69, también se cumplirá. Pero lo estudiaremos ya en otro programa, porque creemos que aún no se ha cumplido y que está en un futuro y que entre las 69 y las 70 hay un paréntesis en el que estamos viviendo usted y yo en esta generación. Pero paréntesis que además ya está por terminarse. Y por eso, decía al principio, ojalá tomemos ejemplo de Daniel y conociendo el tiempo, conociendo que ya está próxima nuestra redención, nuestra salvación, más próxima, más cercana que el día en que creímos, pues despojémonos de todas obras perversas, vistámonos de luz y esperemos con paciencia que ya el que ha de venir vendrá y no tardará. Bendito Dios, te doy gracias por este rato que me has permitido compartir aquí con mis hermanos un poquito más de este estudio profético de las 70 semanas del libro de Daniel, que nos ayudan a creer, Señor, en la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras. Dios, te doy gracias por estas pruebas, Señor, que tú has dejado aquí, históricas, fidedignas, y que nos animan a confiar y a esperar también el cumplimiento de lo que aún falta por cumplirse de estas promesas tuyas, Dios. Ayuda a mis hermanos, Señor Jesucristo, a vivir dignamente, santamente, como debemos hacerlo, y buscar tu rostro, Señor, así como lo hacía Daniel, entendiendo que el tiempo ya se está terminando. Y a mis amigos también, Señor, obra en ellos, dales revelación, dales luz. Te lo ruego, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo me los bendiga a todos. Un feliz fin de semana. No olvide congregarse, mi hermano. Busque un lugar de predicación donde se exalte el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos en la 691 Main Street, aquí le esperamos el día domingo a partir de las 10 de la mañana. Tenemos la oración, no descuide la oración, la búsqueda del Señor, la súplica en el Espíritu. Hermanos, necesitamos cada día renovarnos en el Señor. Así que congréguese. Hermano Roberto, Dios me lo bendiga. Saludos, amados hermanos, bendiciones para todos. Gracia y paz. Recuerde, Cristo viene pronto. Maranata.